Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos una semana más, vamos ya con la segunda del ciclo de ciencia ficción, en el que hoy os traemos, como siempre, después de consultar nuestra querida encuesta en @cine.degiro en Twitter, El planeta de los simios de 1968. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, ¿cómo han ido tus vacaciones? Muy bien, muy bien. No han sido vacaciones, pero muy bien. Ha sido un poco de visita a la familia y tal, que con esto de los coronavirus y tal no había podido ir a verla en 6 meses, así que muy bien, aquí estamos cargados de fuerza y con esta película que ha ganado por un 0,5% a Señales, que finalmente no va a entrar de momento en este ciclo de ciencia ficción porque ya ha estado en 2 encuestas, las 2 quedó la segunda, así que nada, en ese momento ya estará publicada la siguiente encuesta cuando veáis este vídeo, así que votad para la semana que viene la siguiente. Muchas ganas de irnos a la película más antigua que vamos a tener analizada en este canal. Eso es, y además recordaros que hemos adaptado un poquito el sistema, nada, 4 cositas, un condensador de flujo por aquí y algunas ruedas por allá, para adaptar nuestra catedral, esta famosa comparación que hacíamos en nuestro ciclo de fantasía con pilares del cinema, al DeLorean, con lo cual vamos a ir equiparando partes fundamentales de la película con las diferentes partes de ese coche tan mítico de la ciencia ficción. Y para no variar, pues vamos a empezar también con la ficha técnica, que en este caso corresponde al chasis del vehículo, nuestro querido DeLorean, hablándoos un poquito de lo que es la ficha que compone este equipazo que formó El planeta de los simios. Bueno, para los que no lo sepáis, esta película, lo he dicho antes, así que simplemente tenéis que darle al rewind y lo escucháis. Es de 1968 y está dirigida por Franklin J. Schaffner, que es un director que ya empezó en los 40 y que tiene otros éxitos también muy clásicos como Papillón, por ejemplo, o Los niños del Brasil, que también fue muy nombrada en su momento. En el guión tenemos a Michael Wilson, que por cierto, Michael Wilson es muy conocido en el mundo del guión porque se les acreditó de más de 10 pelis. Afortunadamente consiguió el reconocimiento, por ejemplo, en alguna en la que se llevó el Oscar, como Un lugar en el sol, o otro Oscar que se llevó por El puente sobre el río Kwai. Por cierto, también adaptando una novela de el mismo autor de la novela de los simios, que vamos a hablar ahora también un poco de él. Y con Michael Wilson estuvo otro guionista muy importante para los inicios de la televisión en Estados Unidos, que fue Rod Serling, porque Rod Serling, para muchos, a lo mejor os trae nostalgia, fue el creador del programa Twilight Zone. Creo que en España se tradujo algo así como, no sé si te acuerdas tú, Álvaro, eran los límites de la realidad. A los límites de la realidad, En sí. los límites de la realidad, eso es. Sí. Que era su programa. Bueno, pues el origen en blanco y negro, aquí, este hombre. Y como he dicho, ambos se basaron en la novela o intentaron adaptar la novela de Pierre Boulle. ¿Vale? Pierre Boulle, que también tenía la novela del puente sobre el río Kwai y que nuestro señor Michael Wilson la adaptó. Y en cuanto a la música, pues también tenemos otro hombre que lleva mucho tiempo trabajando, un compositor que ya hemos traído en este canal, lo trajimos en el ciclo de fantasía con los Gremlins y que no voy a detener mucho porque se pueden hablar de 1000 cosas. Y os dejamos lo de los Gremlins aquí abajo para que le echéis un ojo. Eso es. Efectivamente. Y es el señor Jerry Goldsmith. Pues hay poco que decir, ya se llevó el Oscar que ya os dijimos por La profecía, pero sí que es importante y quería rescatar que también colaboraría de nuevo con este director, con Schaffner, en 2 películas, justo las que he nombrado arriba, Papillón y Los niños del Brasil. Ahí hicieron tándem los dos. Y en el reparto, pues bueno, pues tenemos al más conocido, ¿no? Esta gran cara del cine clásico estadounidense que es Charlton Heston. Y tenemos a esta gente que casi no la reconocemos de tantas horas de maquillaje que llevan encima, que son Roddy McDowall como Cornelius, Kim Hunter como Sira o Maurice Evans, que interpreta al Dr. Seuss. Deciros simplemente, para acabar, que esta película estuvo nominada a los Oscars por 2 categorías, que fue vestuario y banda sonora original. Jerry Goldsmith, claro. Pues guay. Yo no he reconocido a ninguno de los actores de simios, sinceramente te lo digo. Bueno, pues vamos a lo que es las líneas generales, al argumento con spoiler. Por cierto, ya sabéis, estas críticas son con spoiler y a ciegas. Ninguno de los dos sabemos lo que ha preparado el otro. Así que vamos con los planos. Vamos allá. Una nave con 4 astronautas se estrella en un planeta desconocido tras varios meses de misión en el espacio. Taylor, el líder de la expedición, y 2 de sus acompañantes pronto descubrirán que no están solos. Unos humanos no evolucionados son controlados por la especie dominante, los simios, capaces de razonar, de crear sociedades complejas y con la misma inteligencia que se le puede asociar
a cualquier humano terrestre, para lo bueno y para lo malo. A partir de su captura, Taylor y nosotros mismos viviremos una experiencia en la que nos hará plantearnos preguntas acerca de la humanidad, de nuestras capacidades y de que quizá no seamos tan inteligentes como nos creíamos. Todo ello aderezado con un Charlton Heston más que notable y uno de los planos finales más desgarradores y épicos de la historia del cine. Oh, yeah. Oh, yeah. Pues totalmente, ahí teníamos ese planteamiento que como siempre nos hace nuestro querido Álvaro en los planos y ahora vamos a pasar directamente a las ruedas. ¿Qué son las ruedas? Pues es lo que conduce, lo que permite que la película avance como avanza el DeLorean. Y aquí voy a comenzar yo hablando de la primera rueda de la película, que para mí tiene un poco que ver con esto que comentaba, que al final de forma muy épica Álvaro en los planos, el discurso crítico de esta película. Creo que el planteamiento y la analogía que establece entre esta sociedad de simios que nos presenta y la propia sociedad humana aquí a finales de los 60 es muy clara, es muy evidente y creo que además se permite mucho en esta película precisamente por llevarlo a un mundo simio al que se pretende criticar también y no hacerlo directamente con un panorama humano, ¿no? Con un panorama más natural. ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho, sobre todo, los dos, o por lo menos así lo veo yo, ¿vale? Esto es muy subjetivo, los dos escalones que más claros están y que más podemos diferenciar. Por una parte, todo el tema racial, es decir, según la raza de simio, así te vas a dedicar a unas cosas u otras. Ahí tenemos a los chimpancés haciendo labores de médico, tenemos a los orangutanes como los líderes, tanto a nivel legal como a nivel religioso, como los intelectuales, digamos, y luego tenemos a los gorilas, que es la fuerza bruta. Básicamente son los represores militares, etc, etc. Entonces, eso por un lado, ¿no? Ahí ya tenemos la diferenciación de las características, pero es que además hay una jerarquía con respecto a eso. Es decir, estos que van a abogar por la libertad de fe y por el progreso y por la ley justa son los que más temor tienen al cambio y son los orangutanes, que parece también un símil muy, muy potente. Los que van a ser ordenados van a callar y van a cumplir todas las órdenes tal y como se les manden son los gorilas, son la fuerza bruta, que lo único que saben es ejercer la fuerza represora cuando es necesaria. Y luego tenemos los que la novela se desarrolla más, aunque aquí solo lo vemos de médicos, que son los chimpancés, que se dedican más a profesiones liberales y tienen una mentalidad más progresista, intentando buscar las realidades, las verdades que hay detrás de las cosas y que son frenados por la clase superior que no le interesa el saber qué en qué momento, ¿no? Aunque muchos de ellos lo sepan, como vamos a descubrir también en la película. Pues sí, completamente de acuerdo. De hecho, es verdad que lo dicen en un momento al principio de la película, lo dice Sira a Cornelius, le dice que los orangutanes no se fían de los chimpancés, no confían en los chimpancés para ciertas cosas. Sí, creo que vamos a coincidir mucho en este análisis porque esta era una de mis ruedas, ¿vale? No tanto llevándolo a esto de las razas, que es verdad y no me había parado a pensar. Es verdad que está súper jerarquizado todo esto. Yo lo había hecho un poquito más general hacia las críticas mordaces que hay a la sociedad en este mundo al revés, porque como tú bien has dicho, esto lo veíamos también cuando analizábamos algunas películas de comedia, que la comedia permitía tratar ciertos temas que quizá no se hubiesen tratado de una manera dramática. Pues el crear este mundo al revés de simios por encima de los humanos nos permite hacer estas cosas que has dicho tú de raciales, que a lo mejor con seres humanos no hubiese sido posible en esa época. De hecho, la película empieza con un discurso de Charlton Heston ahí en la nave, que me recordó un poco a Iron Man, en su discurso en Endgame, que dice la frase, la he apuntado exactamente, que es: el hombre, esa maravillosa paradoja que nos envió al espacio, aún hace la guerra contra sus hermanos y deja morir de hambre a los niños. Desde el principio, aparte de esto que decía David de las razas, se establece una crítica hacia el ser humano y hacia cómo el ser humano es autodestructivo y se destruye entre ellos, que luego los propios simios le van a dar la razón a Charlton Heston. Me llama la atención además que sea Charlton Heston el que hace este discurso cuando, ya lo vamos a ver, es el personaje prepotente y soberbio por antonomasia de la película, por lo menos al principio, y que tenga este tipo de discursos ya nos pone un poco en aviso de qué es lo que va a pasar. Luego hay un montón de detalles de estas críticas que digo, los simios haciéndose fotos con los cuerpos de la caza que acaban de hacer a los humanos, o este rollo de ciencia versus tradición, que es una cosa que es muy humana también y que aquí
la vemos claramente representada en los simios. Entonces, para mí, igual que para ti, David, estas críticas hacia la sociedad humana a través de este mundo al revés de los simios es una de mis ruedas. Sí, efectivamente ahí hemos coincidido bastante. Y en la segunda, a lo mejor aquí nos distanciamos un poquito más, bueno, lo que sería ya la tercera rueda, ¿no? Ha hablado un poco de esa creación del mundo simio, ¿no? Cómo está ambientado, dónde lo han creado y la manera que han decidido llevarla a cabo. Aquí directamente también tienen como una especie de vestuario que nos aparta del mundo el que conocemos, ¿no? Muy determinado, también con unos colores, también por razas, comentaba antes lo de las razas, pues cada raza también lleva unos colores determinados, los gorilas militares son más oscuros, los orangutanes les vemos de naranja, como los más llamativos a juego también con el pelo, con su pelaje, y luego a los chimpancés le vemos con ese verde, que tiene también como una especie de coraza entremedia un poquito más oscura, pero con un color más vivo, ¿no? Más vivo no que los líderes intelectuales, sino que los militares, para diferenciar un poco, ¿no? Pero además, el hecho que, como acabo de decir, bueno, no lo he terminado de decir antes, por presupuesto, de que se eligiera este tipo de construcciones, este tipo de ambientación, de casas, de sitios, ¿no? Está basado, que esto me sorprendió mucho, en la arquitectura de Gaudí. De hecho, a mí me empezaba a sonar cuando vemos a Charlton Heston huyendo por la ciudad, cuando se mete en los museos, se mete en la iglesia y tal. Ese decorado casi modernista. Recuerda un poco a como las el Parque columnas y Güell, tal. sí, Sí, de Barcelona, es verdad. es un rollo, Es me verdad. recuerda un poco a la Casa Batlló, cuando bajan esas rampas que están como en figuras geométricas hacia Es verdad. los perfiles, ¿sabes? Las líneas de construcción. Y dije, mira, qué curioso, porque yo creo que eso es lo que me hace ver cuevas habitadas por monos, pero con ese toque de sí, pero no, ¿sabes? No es como si estuviéramos viendo a trogloditas viviendo, es como hay algo de avance en eso, hay algo de progreso también que creo que lo jugaron muy bien. Y no solamente la ambientación, claro, sino ya la creación de los propios simios, que fue una cosa bastante brutal y que generó mucho escepticismo al principio, porque cuando se propuso todo esto, ya lo comentaré un poquito más en otro apartado, de cómo vamos a vestir gente de mono y que esto sea creíble, esto va a ser una farsa. Se puso aquí el señor de maquillaje, del que ya os hablaré después, y creo que generó unos maquillajes bastante incómodos por la época, pero muy realistas y que hacen que te metas y que te creas realmente que sí, que son simios evolucionados. Y creo que eso es es de 10, es para quitarse un poquito el sombrero. Pues para mí, la última de las ruedas es el personaje de Taylor o / Charlton Heston, ¿vale? Porque ya lo he adelantado un poquito antes. Por el viaje que representa este personaje, la curva de personaje, digamos que es un claro espejo de la enseñanza última que quiere esta película. Es decir, esta curva tan marcada de la prepotencia, de esas conversaciones al principio que tiene con los otros dos astronautas y tal, poco a poco va siendo consciente de su propio pecado, del propio pecado como ser humano y las consecuencias finales que finalizan evidentemente con ese tremendo momento final para la historia del cine, que es ver que realmente en ningún momento salió de la Tierra y que los humanos destruyeron la Tierra. Entonces, me resulta muy curioso que sea tan marcado, que sea este personaje el que hace ese viaje. Un Charlton Heston que para mí es más que notable, ¿vale? Su interpretación. A ver, Charlton Heston, no nos engañemos, tampoco ha sido un actorazo, ¿vale? Pero lo bueno que tiene Charlton Heston... de personalidad, sobre todo, de carácter. Eso es lo que iba a decir. Pero lo bueno que tiene Charlton Heston es que haciendo su personaje, su perfil, lo hace muy bien y tiene un carisma absolutamente desbordante y lo hace muy bien en esta, en Ben-Hur y en otras películas. Y luego, otra cosa que me ha llamado la atención también sobre Taylor, si yo os dijera que alguien dice venir de un lugar muy lejano con un poder que no debería tener y que es ejecutado por ser un peligro para la sociedad dominante en ese momento, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Qué te viene a ti a la cabeza, David? Algo crístico, quizá. Efectivamente. Me ha parecido que tiene unas reminiscencias mesiánicas el personaje de Taylor, brutal. De hecho, esa entrevista que tiene con el Dr. Seuss ahí en su despacho es un poco como el juicio de Poncio Pilatos a Jesús, a Cristo. Entonces, no sé si es solamente a mí o de repente me vino esta idea de, hostia, no sé si lo quisieron poner, no sé si esto está en la novela, no sé si es algo buscado o no, pero bueno, a mí me ha llamado la atención como un detalle más de este personaje que para mí es una rueda indiscutible. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo. Si Charlton se lo lleva de calle. Sí.
Pues vamos a pasar ya al parabrisas del DeLorean. Ujú. Y el parabrisas hace referencia a todos los aspectos visuales o aquellos que por lo menos nosotros queremos destacar en esta película. ¿Qué nos vas a comentar, Álvaro? ¿Qué nos traes? Bueno, como tú te vas a ir al maquillaje, lo sé. Es Yo que me he nos ido, conocemos. me he Esto es a ido, ciegas, pero ya conociéndose uno. sí, me he ido un poco a la dirección, porque me gusta mucho cómo utiliza ciertos planos el director. Mm, Me gusta mucho que toda la primera parte de la película, los primeros 20 minutos, sea todo planos panorámicos, tanto el inicio como al final, como los últimos 2 o 3 minutos, son planos panorámicos súper enormes en donde se hace ver al hombre que es diminuto. Eso es una cosa que me ha gustado mucho porque cuando llegan a este planeta completamente desconocido, ver estos grandes paisajes, de estos cañones, de estos lagos de Estados Unidos y ellos ahí en la lejanía, en la soledad, que también es una cosa que se resalta mucho en este tipo de planos, me mola mucho. También me gusta cómo utiliza el zoom. Ahora ya no se utiliza esta manera de hacer zoom, este zoom tan rápido que se utiliza en esta película, que le da además una sensación de dramatismo, no dramatismo de drama de llorar, sino que nos impacta dramáticamente al espectador, un poco además de extrañeza. Epicidad, ¿no? Con cierta Sí, epicidad también. y un poco de extrañeza, porque hoy día no se utiliza, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, hoy día no Sí. se utiliza este zoom Mm. tan brutal, tan bestial. Se suele cortar y poner un plano más corto, pero no se suele utilizar este zoom. Estoy Por recordando ejemplo, ahora, por ejemplo, la escena de la playa del Doctor Seyus, que está atado, y de por repente cuando llegan los ejemplo, militares le hacen sobre Seyus. ¡Pumba! O desde el principio, cuando estaba poniendo la banderita, el otro astronauta que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que de repente hay un zoom a la banderita y luego hay un zoom a la cara de Charlton Heston partiéndose el culo, riéndose con las risas. O sea, ese tipo de movimientos de cámara me han molado mucho. Y luego, que poco a poco, ya cuando el personaje de Taylor es capturado por los simios, los planos se vuelven mucho más cortos, con planos medios, con planos cortos tanto de los simios como de Taylor. Ujú. En fin, que me esperaba realmente que para desde mi desconocimiento, ya lo sabéis, no soy mucho de cine anteriores de los 80 porque no he visto mucho, me esperaba una dirección mucho más sobria, mucho más sencilla y me ha sorprendido muy positivamente Ujú. este tipo de movimientos de cámara hoy que lo vemos tan locos, pero que aportan muchísimo y que le dan un toque a esta película que a mí me ha gustado mucho y lo quería destacar como parabrisas. Que bueno, pues como bien sabías y como ya bien intuiste, por mi parte, efectivamente iba a analizar el maquillaje, un Mm. maquillaje que lo llevó a cabo John Chambers y Tom Burman, estos son los artífices de estos monos tan maravillosos que tenemos en pantalla, con un equipo de 80 maquilladores, 80 maquilladores que estuvieron ahí para maquillar a todo el reparto. Incluso los que tenían, hay algunos que seguramente si prestáis atención a la película, los monos así como de fondo o que están en tumulto, podéis observar los que tienen un maquillaje un poquito menos trabajado. No tienen mucho plano, pero hay veces que dice, ahí va este que lleva Se máscara aquí. coló. Se coló, se coló. Pero claro, es que eran 6 horas de maquillaje para los principales que luego por suerte pudieron reducir a 3. Pero claro, imagínate 6 horas. Llega al set a las 5 de la mañana para empezar a maquillarte. Bueno, era una locura. De hecho, esto hizo que el primer Doctor Seyus, que era un actor muy clásico de los años 40, que es Edward G. Robinson, se retirara. Y entrara su sustituto porque no podía más. Dijo, mira, yo aquí no, 6 horas no, no. O Me sea, encanta. no. No, 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 a mí no me jodáis. No, a mí A mí no. no me jodáis. Esto no está pagado. Esto, mira cómo me deja la cara luego, no, no. Sí, sí, Espérate. sí. Así que, nada, pues tuvieron que cambiar de Doctor Seyus, que ya entraron. Yo creo que ahí ya entraron con las 3 horas y dijo el otro, bueno, venga, tres sí acepto. Y bueno, pues como sabéis, emplearon prótesis de látex a mansalva. Toda la parte que une esas prótesis son capas en degradado de pintura de maquillaje, más luego tenemos toda la zona de pelo que iba adherida directamente y que en la zona de la cabeza además procedía de crines de caballo natural. O sea, imaginaros la inversión. Bueno, la inversión ya os la digo yo. El 17% del presupuesto se fue en maquillaje. Y también, además, los gestos, especialmente los faciales, debajo de todas esas prótesis y capas de maquillaje, necesitaban exagerarse por 3 o 4 lo normal para que se viera mínimamente como un gesto sutil simio. Os daréis cuenta que hay muchos gestos que parecen como muy exagerados, que recuerdan un poco al simio, pero es que debajo tenéis que pensar que hay un actor que lo está haciendo 5 veces más de lo que está viendo en pantalla. No me hagas pensar eso, que entonces me voy a reír mucho. Por lo tanto, para los actores terminaban muy cansados. Primero por las horas de maquillaje y luego por el esfuerzo facial que suponía tener que estar todo el rato con las posturas más simio y además con esos gestos súper exagerados para intentar llevarlo. Y quería comentar brevemente también
Porque es verdad que podíamos considerarlo parte de un parabrisas, sobre todo si lo traducimos y lo llamamos display, como si fuera un escaparate, porque fue la primera película que desató en Hollywood antes justo de Star Wars y de Alien el fenómeno merchandising. El planeta de los simios llevó el merchandising a otro grado. Pues muy bien, pues guay, muy curioso, muy guay. Ujú. Pasemos al siguiente apartado. Ah, Dejamos a un lado lo visual, sin olvidarlo, y vamos ahora a lo sonoro, a nuestro radiocassette de este DeLorean, con nuestras cintas de estas de meter el bol y rebobinarlas. Vamos allá, así que, David, ¿cuál es tu casete? voy a coger el Vic para rebobinar un poquito. Eso es. Y voy a hablar, como ya imagino que supondrás, del señor Jerry Goldsmith. Pero claro, ¿qué voy a decir de Jerry Goldsmith? ¿Que compone bien? Pues creo que eso lo sabe todo el mundo ya, ¿no? Pero, Sí. un tío que compone muy bien y además con un carácter muy orquestral, ¿vale? Todo lo que vamos a oír durante toda la película, para empezar, está muy presente. Es una banda sonora que la vamos a tener muy constante, es muy completa. Fijaros que hablamos en los años 80 de esas bandas sonoras tan cortas. Aquí no, aquí estamos en el 68 y es una banda sonora que prácticamente cubre toda la película. Y lo que quería destacar básicamente, aparte de, obviamente, volver a resaltar la magistralidad en composición que tiene este hombre, son tres aspectos que creo que hacen que esta banda sonora funcione muy bien. Por una parte es esa uniformidad homogénea que tienen todas las piezas. Hay algo que las conecta muy claramente y que hace que asociemos directamente cualquier canción a este planeta simio, a este universo que no es sino la Tierra, pero como unos 3000 años casi después de donde la dejaron. Los 2000, astronautas. exactamente. Son 2000, ¿no? 2000. 2007, me parece. 2000 y pico, eso La es. dejan en el 72 y van en el 3979, más o menos. Más o menos. Ahí está el dato. Muy bien. Pues claro, hace que todo lo relaciones y que de hecho cada vez que suena una banda sonora, o sea, otra pieza, otro track de la banda sonora, en un momento determinado dices, te ubica perfectamente en esto corresponde a la caza o a una huida o a una persecución o a un tal, pero tiene reminiscencias de lo que ya has oído antes. ¿Por qué? Pues por el segundo motivo que os voy a explicar ahora. Porque usa la orquesta clásica de una forma muy creativa. Y aparte de que repite patrones, aparte de que tiene fases rítmicas y composiciones sonoras que va utilizando en diferentes momentos de las diferentes pistas de la misma forma, por diadas de negras, por ejemplo, por hablar de un término un poco más específico, pero no liaros más, o por tresillos de una colocación ascendente o descendente de notas exactamente idéntica. Y porque además, por ejemplo, le da por usar cuerdas de arco frotadas para reproducir el sonido de alteración de un simio. Que se ve como hay violines y chelos haciendo ese sonido frotado completamente histérico cuando hay alguna típica una acción de una escena de acción, una escena de revuelta, Ujú. una escena de controversia, ¿no? Y luego, por contra, también sabe utilizar muy bien los silencios, que ese es el tercer aspecto que quería destacar. Porque si hay un objetivo un objetivo, no, un objetivo que podría definir, volvemos desde mi punto de vista, ¿vale? A toda esta banda sonora es esa tensión continua que te genera cada vez que entra. Es decir, luego se adapta a cada situación, pero en general ayuda a generar ese clima de tensión, de algo va a pasar, algo no está bien, a alguien le están persiguiendo, y eso se produce muchas veces gracias a los sonidos. Sonidos que entran tanto en acordes de cuerdas que entran casi como acuchilladas en algunos momentos. Con vientos los utiliza también, hay golpes de trompeta y trombón en muchos momentos y además con la percusión, que nos lleva también a un elemento muy primario de todo lo que son estos primates que estamos viendo, pero que en estos ritmos que de repente puede sonar un tu, tu, y unas notas un poco perdidas de piano y otra vez, ¿no? Este tipo de recursos que utiliza durante todo el rato nos mete en esa atmósfera tensa, esa atmósfera única y homogénea y muy, muy bien jugada a nivel orquestral. Poco más, poco más que añadir. A mí lo que más me gusta de esta banda sonora es ese carácter atonal que tiene la banda sonora, que es una cosa que muy experimental, a lo que hoy sí que estamos un poquito más acostumbrados, o se empezó a hacer más quizá en los años finales de los 70, principios de los 80, y que no estábamos muy acostumbrados en esta época a esta banda sonora tan atonal y tan experimental. Decir que parte de esta percusión eran menaje de cocina, ¿vale? Cacerolas, ¿Tendrían ya las tenedores, caras de los simios? No lo sabemos, pero... no se sabe, pero sí, puso en la propia orquesta gente con cacerolas, gente con tal, para grabar los tracks. Y me gusta sobre todo por la simbología que eso, por lo menos a mí me trae, que nos sitúa perfectamente en un lugar
extraño, en un lugar extraterrestre, en un lugar súper primario con el tema de las percusiones sobre madera. El xilófono lo utiliza mucho, además mezclándolo con el piano en el tema de la caza. Mezcla muy bien el piano, que es como un instrumento mucho más humano, con el xilófono y con los cuernos de carnero que se utilizaron para esos sonidos de los simios. Este rollo tan extraterrestre, tan algo que no encaja, esta música que tiene tono, tiene melodía, que es que qué coño es, ¿vale? Muy ambiental. Este caos sonoro le viene muy bien a lo que está pasando en esta película y a lo que está viviendo el personaje de Charlton Heston, de decir, ¿qué coño es esto? O sea, ¿dónde coño estoy? ¿Qué está pasando? Este mundo al revés, ¿dónde estamos? O sea, nosotros ahora estamos en la parte más baja de la pirámide y los simios están en la más alta. Entonces, creo que por eso Jerry Goldsmith hace un trabajo brutal. Es verdad que esta banda sonora fuera de la película es un poco dura de escuchar. Yo me he estado escuchando algunos tracks, es un poco dura porque es una banda sonora muy unida a las imágenes, ¿vale? Muy ambiental, pero para eso están las bandas sonoras, Ajá. para escucharlas con la película y para que queden bien en la película. Así que chapó por el señor Jerry Goldsmith en una de las bandas sonoras más reconocibles de su filmografía. Totalmente. Solo antes de pasar a la siguiente, a nuestro querido condensador de flujo, una pequeña anécdota del sonido de la nave al caer, el sonido que sea en la Sí, dirección del es sonido. verdad. No sé si Súper sabes desagradable. que ya se había usado antes, pues No. resulta que ese sonido de la nave cayendo no es ni más ni menos que el sonido del coche de la serie de Batman de los 60, del Batmóvil de los 60. Es el Pues mismo ni idea. sonido. Me Ni parecía muy idea. curioso. Y sí, es muy estridente, Sí, efectivamente. sí, sí, Con total. ese plano contrapicado girando, además. Bueno. Pues vamos al condensador de flujo. ¿Qué es el Vamos allá. condensador de flujo? Pues un poco el punto álgido o lo que nos parece que está ahí conteniendo toda la peli o un momento muy, muy brillante. Y para Álvaro, en este caso, pues no sé cuál será, porque como vamos a ciegas, cuéntame. Pues mira, mi condensador de flujo es cómo esta película retuerce el concepto de humanidad. Fíjate que lo hablábamos también el otro día cuando analizamos Blade Runner, Mm, que la dejaremos aquí abajo también por si no habéis visto ese primer episodio del ciclo. mm, Y igual que en Blade Runner nos hacíamos un montón de preguntas sobre nuestra humanidad y sobre la humanidad en general, aquí también en esta película. Es una cosa que hace muy bien la ciencia ficción, es hacerse preguntas sobre el ser humano. Para mí hay dos preguntas clave en esta película y que dejo para que contestéis en comentarios, si os apetece. ¿La humanidad es exclusiva del ser humano? Es una de las cosas que nos deja ahí al ver a los simios con esa humanidad, ¿es humanidad? ¿Es simionidad? ¿Qué es? ¿Este concepto humano es humano o no? Y por otro lado, ¿es la humanidad como concepto, como idea, lo que nos hizo evolucionar y lo que nos destruirá a nuestra vez, a su vez? Es decir, ser humanos es lo que nos hace, lo que nos ha hecho convertirnos en lo que somos y lo que nos hará destruirnos. Entonces es un concepto positivo, es un concepto negativo. Creo que esas dos preguntas las deja muy claras en esta película, aparte de otras que ya hemos comentado y he comentado en la parte de las ruedas. mm. Pero ese hacerte pensar, no tanto lo aparte de lo anecdótico de ese final y de lo grande de ese final, todo lo que todas las semillas que te va plantando a lo largo de la película sobre, pues esto, sobre qué es la humanidad y su concepto, me resultan muy interesantes y por eso lo he querido poner aquí en el condensador de flujo. Pues tu condensador de flujo se condensa final en esa escena final que quiero rescatar yo aquí, porque me parece que, como tú dices, está lleno de semillas anteriores para que ese sumo no solo funcione como escena, sino con todo lo que nos ha venido proponiendo antes, pero es que además la dirección que tiene hasta llegar ahí es muy chula. Bueno, para empezar, un dato anecdótico es que esto se rodó en una playa de Malibú a la que era tan difícil acceder que tanto actores como el caballo se tuvo que llevar en helicóptero para poder rodar esta parte en la playa. ¿Por qué me gusta mucho también? Me gusta porque empieza con una secuencia de planos antes de que lleguen, que es todo el viaje de Nova con Charlton Heston, con Taylor, en el caballo, siempre desde unos picados. Además, picados, no sé si sería en cámara en mano en aquel momento, pero sí que
se nota cierto movimiento en la cámara, no es como un plano estático, y da una sensación de que hay algo por encima de ellos que les está acechando, que les está esperando, que está por encima de lo que ellos se pueden llegar a soportar, como resulta, bueno, sobre todo él, que es el que conoce toda la historia, claro, no va, se queda un poco como, bueno, me quedo aquí en el caballo y ya, que haga lo que quiera conmigo, nos vamos a la cueva y vamos a hacer hijos, o sea, no entiendo qué le pasa a este hombre. Y desde luego, de repente, llegan a ese plano en el que se nos presenta primeramente la antorcha desde atrás para que veamos también el personaje de Heston en la playa, y luego la corona, que eso no fue otra cosa sino una torre de 40 metros construida en 2 alturas para tener la llama arriba y la corona un poquito más abajo, y directamente nos cambia un plano en el que se nos abre a general y vemos la Estatua de la Libertad, que es un dibujo, por cierto, parece que no, pero es un dibujo montado sobre la playa, y esa conclusión final de él viniéndose abajo, cayendo dejándose caer del caballo, luego de rodillas en la arena y golpeando contra la espuma de las olas que le van llegando al cuerpo, diciendo, Dios mío, que yo me acuerdo que cuando lo vi por primera vez de pequeño pensé que estaba maldiciendo a los monos, y luego me di cuenta que no, lo que está maldiciendo es el ser humano. ¿Qué habéis hecho? Lo habéis destruido todo. ¿Cómo habéis sido capaces? Al final, ¿no? Lo destruiste, sí. Además dice, al final lo hicisteis. Al final como lo si hicisteis, sí. Esto entronca perfectamente con esta frase que te dije al principio, que decía él en su primer monólogo, ese discurso que tiene grabando la nave de seguís todavía pegándoos unos a otros y destruyéndoos. Y además es un contraste muy bonito porque también hemos visto que el personaje de Taylor, cuando intentan describir un poco qué tipo de personaje es, que lo presentan con Lando al principio, Lando Calrissian estaría en otro planeta, con su compañero, cuando intenta decirle, mira, tú eres este tipo de persona, y él dice, pues a mí me cuesta más leerte y tal, y dice, no, yo lo que pasa es que, y luego lo repite también cuando está preso, soy muy independiente, considero que la gente está yendo hacia un punto que a mí no me gusta nada, y por eso he intentado llevar mi vida de una forma un poco más individual y viviendo según mis creencias y mis valores, ¿no? Y siempre lo saca de él, siempre habla en tercera persona, no es lo destruimos, es lo destruisteis, porque siempre se ha visto un poco al margen, ¿no? De todo eso, siempre ha querido mantenerse al margen, suponiendo lo que puede llegar a ser capaz de ver el hombre, y ahí lo ve realizado. Ve, efectivamente, esto se cumplió tal y como tú pensabas, ¿no? Que lo iban a hacer. Y además, con respecto a todo el cine que estábamos acostumbrados, especialmente ahí, que estamos hablando todavía de finales de los 60, no coincide para nada con el típico final feliz de Hollywood, sino que no puede ser un final más anticlimático. Bueno, para mí es muy climático, pero sí, al revés, ya me entiendes. Pero más desesperanzador que este final del Planeta de los Simios. Sí, es uno de los grandes puntos de giro de la historia del cine, porque además te hace ver la película de otra manera. Sí. Que ya te lo sospechabas con el tema de la cueva, pero bueno, ahí está. Llevamos casi 35 minutos, así que vamos muy rapidito a el conversor de residuos, que es estas partes que menos nos han gustado. Yo tengo dos, muy rápidas, pero dos. Yo tengo dos y están relacionadas, o sea que son rápidas también. Pues empieza. Pues mira, la voy a resumir en una, de hecho, fíjate, porque creo que se puede resumir en una. Tiene que ver con la primera parte de la película, ¿vale? Esa primera media hora en la que vemos cómo los astronautas llegan, no hablo de cuando está en el discurso de la nave, ni cuando digo, el momento en el que empiezan a explorar, ¿vale? Para mi gusto, y esto sí que es absolutamente subjetivo, creo que se detiene demasiado en esa parte, tanto que incluso llegan a incluir algún pequeño accidente que tienen en el camino que está exagerado sobremanera. Hay un momento que se les cae una roca, que es una roca, sí, es muy grande, pero parece que están huyendo de un dinosaurio, que se acaban metiendo como 100 metros más para allá debajo de otra roca, que dices, bueno, ya la has pasado, no, tampoco hay tanto. Y que creo que sí que hay momentos muy chulos en esa exploración a rescatar, como por ejemplo el diálogo que decíamos de hace nada, de Charlton Heston con su compañero, evaluando un poco qué tipo de personajes son, pero hay otro trozo que no me funciona tan bien y que además incluye el hecho de que sea necesaria completamente esta banda sonora que tanto hemos destacado antes, ¿vale? Porque hay escenas en las que directamente, en este tramo estoy hablando, de los primeros 20 minutos, caminando por el desierto, tal y cual, en la que incluso la banda sonora llega a transmitirte unas emociones y unas sensaciones que casi me chocan con lo que está pasando, porque a lo mejor tenemos un movimiento muy alocado de platillos, de tal, y lo que está pasando es que están descendiendo así con cuidado por una ladera, que dices tú, bueno, tampoco es una gran cosa, ¿sabes? Y es simplemente esto por decir algo. Entiendo perfectamente lo que dices, está relacionado con mi residuo, de hecho. Yo entiendo qué es lo que quieren hacer, entiendo que te quieren poner estos primeros minutos en el que se vea como a ellos solos en un planeta peligroso, desconocido, en soledad, y cómo se enfrentan a estos fenómenos de la naturaleza.
antes de enfrentarse a otros fenómenos que no van a ser de la naturaleza, pero creo que tiene un problema que no solo está aquí, bajo mi punto de vista, sino que es que hay ciertas secuencias que se alargan un poco de manera un poco artificial. Por ejemplo, este inicio a mí no me chocó tanto, pero me chocó mucho en la secuencia de la caza y la secuencia de la persecución de Taylor cuando se escapa por primera vez. La persecución de Taylor también me llamó a mí también, sí. Están es muy como larga. súper alargadas. Muy larga. Para realmente no contar mucho, porque una persecución no te cuenta mucho. La caza les acaban cazando, quiero decir, no cuenta mucho. ¿Y por qué creo que están alargadas? Porque, excepto por lo que acaba de decir David, por la banda sonora, para mí, toda la película le falta un puntito de tensión a ciertos momentos. O sea, lo decía antes, la cueva, toda esa parte de la cueva final, cuando ya se han ido y están con el Dr. Seuss ahí en la playa con la cueva, a mí me sobra un poco porque no hay ninguna tensión en el descubrimiento que se hace en la cueva. El descubrimiento de esa muñeca y lo que eso implica está rodado sin ningún tipo de tensión. Entonces tú como espectador no llegas no llega a impactarte tanto que de repente se descubra que realmente antes de los simios hubo seres humanos allí. Luego ya veremos que es que encima estamos en la Tierra, pero le falta un poco de tensión. Son planos muy chulos, pero la dirección le falta tensión en toda la película. Tanto estos inicios, como tú decías, David, como en esta parte de la caza, que sí que es verdad que tiene tensión, pero está alargada un montón, y la persecución de Taylor un poco igual. Quizá para enseñar todo ese decorado, más también, sí. Quizá para enseñar todo ese decorado que habían construido y que no lo sé. Pero el caso es que esto es lo único y que a mí me chirría un poquito en la película. Lo demás, para adelante. Genial. Pues si te parece, vamos entonces ya a finalizar con nuestro querido circuitos de Circuito tiempo. de tiempo. Que es la frase que resume un poco. Vamos a ver hasta dónde la ha extendido Álvaro el día de hoy. Sí, vamos allá. Esta vez no he podido hacer una frase, así que he tenido que hacer dos. ¿Vale? Mi circuito sería, ante una obra de ciencia ficción de tal calado, uno se pregunta, ¿llegará el día en que esa estatua de la libertad en la playa no sea el futuro que nos espera? Quizá en esa respuesta esté la clave de por qué esta cinta es y seguirá siendo eterna. Oh, tremendo. Sí, está claro. La mía, en este caso, sería un clásico entre los clásicos de la ciencia ficción que no se puede dejar de visitar y que, al contrario con los orangutanes del tribunal, que pues nos invita a mirar, nos invita a escuchar y nos invita a hablar sobre la condición humana. Por favor, reflexionar. Que no sea esa estatua de la libertad nuestro futuro que nos espera. ¿Vale? Que no hagáis como los monos. Efectivamente. Como los monos. Que esta película llegue un momento en que digamos, ya no es perdurable. Ya la vemos en el 2030 y ya la hemos superado. No, estamos en el 2020 y sigue siendo una película perfectamente perdurable y perfectamente asociable a lo que nos ha tocado vivir ahora. Sigue más incluso que en el 68. Más incluso que otros clásicos como Blade Runner, sin ir más lejos. Me parece mucho más atemporal esta cinta. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este análisis extenso de esta primer película sobre el planeta de los simios. Nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer revisitar esta película. Me ha sorprendido muy positivamente volver a ver esta película, lo tengo que decir. No me esperaba para nada que me fuese a gustar tanto como me ha gustado. Así que nada, daos las gracias a todos los que votasteis en la encuesta. Votad en la siguiente, suscribíos, comentad, dadle al like. Somos 700 ya, por favor. Gracias, más cerca de los 1000. Estamos más cerca de los 1000, esa cifra mágica en la que haremos una fiesta con todos los especímenes peliculeros. Gracias, os queremos. ¡Mua! Ya sabéis que si os gusta el cine, nosotros somos Puro Cine. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.